Mi nombre es Emilio Vivó, soy doctorando de la Universidad de Amberes, donde curso estudios doctorales actualmente. Investigo sobre la representación de género, raza y nación en la literatura franquista, escrita sobre Filipinas y sobre Guinea Ecuatorial. Soy miembro también del grupo DigiFilit, coordinado de la Universidad de Amberes, y hoy voy a hablar sobre héroes. ¿De acuerdo? Mi idea es hablar sobre la interacción entre la figura del héroe y las biografías, aunque ahora un poco problematizar esto, entre las fechas de 1898 y 1942, a las que me voy a intentar ajustar lo máximo posible. Bien, bueno, voy a intentar hacer esto un poquito más interactivo y leer más. Realmente, como yo he comentado, mis intereses son más bien la literatura colonial, ¿no? O colonialista, de algún modo. Es decir, escrita por españoles, con una visión, una jerarquía racial más o menos clara, ¿no? Y a lo que yo vengo a este tema justamente por algunas de estas lecturas, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando en biografías escritas en España sobre personajes de la historia filipina, ¿no? Como Juan de Salcedo, Legazpi, Urdaneta, etc. Y un libro que para mí fue clave fue Heroic Imperialists in Africa de Bernie Sepp, ¿no? Aquí habla del héroe no tanto como persona física y no tanto como personaje literario, sino más bien como producto cultural, ¿no? Y realiza un análisis de ciertas figuras, sobre todo en Francia y en Inglaterra, ¿no? Pero que me parecía también aplicable al contexto español. Ahí pues, habla de biografías, habla de merchandising, ¿no? De objetos, ¿no? Como ceniceros o platos, tacitas, ¿no? Con la cara de algún personaje, con mecheros también, bueno, con productos culturales de forma más amplia, ¿no? Y yo en principio me quería centrar en la biografía, pero luego al meterme en el corpus de la prensa filipina en español, he empezado a ver que no es tan fácil encontrar algo así como biografías, ¿no? Y también voy a criticar un poco esto. En fin. Bien, lo que en una de las tesis se ve también es, bueno, que estas figuras heroicas sirven para estructurar narrativas, bueno, discursos colonialistas, que no es el caso, pero a partir de ahí me pareció muy interesante la lectura que tenía también él sobre el papel que juega la masculinidad, ¿no? Que es uno de los temas que también estoy estudiando, ¿no? Una masculinidad, digamos, normativa y ejemplar. Y también, bueno, Milani Sinya tiene un texto donde, Colonial Masculinity, donde habla de estas masculinidades coloniales, ¿no? No tanto como lo que pasa en las colonias, sino más bien como, bueno, pues como idealizaciones de lo que pasa en las colonias, como miradas prescriptivas y que no tienen nada que ver con las experiencias sexoafectivas, ¿no? de los individuos, sino que es totalmente una construcción. Y me gusta jugar con esta idea de construcción, de narración, ¿no? De sintaxis de género, y cómo esto pues, surge en un contexto colonial y sirve luego en las metrópolis como una masculinidad prescriptiva, ¿no? Y me parece que esta idea de prescripción sí que es útil para el contexto hispano-filipino, ¿no? Luego, bueno, aquí también he sacado un poco del último capítulo que ha escrito Rocío en el libro pues, bueno, el último, ¿no? Se me olvida siempre el nombre, el rojo. El de Transnational Philippines, ¿no? Y bueno, sí, bueno, ahí ya pasó un poco a otro tema, que es, bueno, el papel que tiene el héroe, ¿no? O sea, el héroe entendido pues, como esta figura ultra idealizada que alegoriza unas ideologías de género normativas y ejemplares, ¿no? Incluso también lo que podríamos llamar, que esto lo cojo del último capítulo de Rocío, una idea de virtud ejemplar, ¿no? Lo que una sociedad en particular ve como deseable. También, por ejemplo, Tsvetan Todorov tiene también un poco sobre esto, donde no me quiero meter aquí, porque tampoco estamos hablando de historia, ¿no? Pero también el vínculo que existe no solo entre género y heroicidad, o entre estas figuras heroicas, sino también entre memoria y héroe, ¿no? Por ejemplo, Todorov introduce la idea de memoria ejemplar, ¿no? O sea, cosas que han ocurrido en el pasado, que selecciona una comunidad concreta para guiar su acción en el futuro, ¿no? Entonces, esta ejemplaridad
me parece que se vincula también muy bien con otro trabajo donde, por ejemplo, José Rizal juega un papel clave, ¿no? Que es la idea de el libro de Imagine Communities de Benedict Anderson. Aquí en este libro, por ejemplo, no solo habla Benedict Anderson de la prensa en general, sino también, por ejemplo, del papel que tiene la literatura, ¿no? En crear comunidades de lectores que se imaginan como parte de un todo. Y aquí uno de los ejemplos que toma Benedict Anderson es justamente el Noli de Rizal, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, pues me parece lo que planteo aquí, que es un work in progress, lo que planteo que me gustaría estudiar es el papel que tienen estas figuras ultra, bueno, mitológicas, pero también, digamos, ficcionalizadas a la hora de crear comunidades imaginadas, ¿no? Y, por ejemplo, claro, aquí la prensa, y esta era mi hipótesis de trabajo, juega un papel clave. Exacto, y bueno, y también quería mencionar pues, el papel que tiene en Filipinas. De hecho, aún actualmente no hay un día de ellos National Heroes, que no sé si todavía se celebra el día de Rizal y el día de Bonifacio, ¿no? Es decir, que justamente en Filipinas toda esta ay, se me olvida la palabra. Toda esta, no quiero llamarlo performance, pero toda esta performance institucionalizada, ¿no? En torno a figuras heroicas, pues sigue todavía muy viva, ¿no? Cuando, por ejemplo, en España, que la tuvo, sobre todo en la dictadura, pues ya no existe, ¿no? De hecho, me parece muy interesante porque justamente buscando National Heroes, lo primero que me ha salido es una serie de sellos de Guinea Ecuatorial que sacó en los años 70. Por poner un ejemplo también contemporáneo, ¿no? Como otros países que eran antiguas colonias españolas que han accedido a la independencia, de las primeras cosas que han hecho ha sido, bueno, pues crear este panteón heroico, ¿no? De figuras. Y con buena razón, ¿no? Porque yo creo que, y eso también, por ejemplo, lo ha mencionado Rocío, ciertas figuras heroicas juegan un papel clave a la hora de imaginar a la nación, ¿no? Rocío ha estudiado, por ejemplo, el Lima Hong, pero todas las demás me parece que también son clave, ¿no? Finalmente, y esto lo quiero introducir, no lo tengo en mis notas, pero lo quiero introducir, es el tema del género, ¿no? Aquí yo creo que ya se ha hablado mucho, pero yo la verdad es que no soy muy fan de jugar con fronteras de género muy cerradas. Y bueno, hace poco leí un artículo de Bruno Latour que me pareció muy interesante, ¿no? Donde habla sobre ciencia, pero habla también sobre el paper científico y critica, ¿no? Que el lenguaje científico, por ejemplo, sea a nivel semiótico diferente de otras formas del lenguaje, ¿no? de un mismo continuum. Y esta idea de continuum semiótico me parece muy interesante a la hora de analizar en general un producto tan fluido, digamos, como sería la prensa. Y me interesa mucho también porque ya de por sí, ¿no? Las biografías, desde su surgimiento en el siglo XIX, y además en el contexto hispánico, por lo menos en España, en la España misma del XIX, ¿no? Cuando todavía era una colonia Filipinas, era un género que todavía no estaba muy establecido. Se habla, por ejemplo, de que en la literatura española la biografía como género literario e historiográfico se consolida durante la Segunda República, ¿no? En los años 30. Y creo que también eso nos hace pensar que no había tampoco una tradición en español consolidada cuando Filipinas todavía era una colonia española, ¿no? Y desde esta perspectiva, uniendo, por una parte, lo que he mencionado de Bruno Latour y también uniendo lo que, por ejemplo, comenta Rocío, y es una idea de la que partimos, ¿no? Cuando trabajamos en la exposición de Field Periodicals, que estas categorías de género muy cerradas y muy canónicas pues no son aplicables, ¿no? A un contexto no europeo. Más allá de lo que comentábamos con Irene, ¿no? De hasta qué punto la literatura hispanoparlante pues, es una colonia o no es una colonia, o es postcolonial, o realmente ya es transnacional, pero creo que no podemos considerar esto, ¿no? Y de hecho, lo que voy a intentar enseñar un poco, lo que he encontrado en este Work in Progress, es que, bueno, cuando hablamos de género biográfico, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, a testimonios, nos referimos a, bueno, episodios de vida, nos referimos a editoriales de prensa, nos referimos a comparaciones. Es un poema biográfico cuando, por ejemplo, lo que hace es, bueno, alabar ciertas características del héroe, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, he ido a la prensa, he empezado mi corpus, ha basado primero en el repositorio que ayudamos desde
Amberes a crear y que yo había trabajado más, ¿no? Que está ahora en, creo que es Open Access Repository UP, creo que es el nombre, ¿no? En el enlace, desde luego, no. Pero bueno, sí, o sea, es el de Field Periodicals. Es que cuando buscas siempre lo que sale es Open Access UP o algo así. ¿Ahí está también todo? ¿O? Sí, y, bueno, y luego la de Global Press, que últimamente la he usado más y bueno, y es la que más interesante me ha parecido. Bien, mi punto de partida realmente es la figura de José Rizal. A mí me interesa José Rizal particularmente por el papel simbólico que tuvo en las relaciones hispano-filipinas y, sobre todo, en el discurso del franquismo, ¿no? He sacado una cita que me parece muy interesante, que he encontrado en el Boletín Católico de Cebú, ¿no? Donde habla que los pueblos que rinden culto a sus héroes no pueden ser esclavos. Y aquí es interesante porque sí que me parece que, en general, ningún texto que hable sobre Bonifacio, sobre Rizal, ¿no? Sobre los protagonistas de la Revolución, es del todo antirrevolucionario, ¿no? ¿Por qué ha pasado? Los matices aquí es lo que me interesa, ¿no? Realmente, porque yo parto de una tradición española. Esto es un texto de El Debate. El Debate era el periódico de los propagandistas católicos en España y otro periódico del ABC, que entre el año 25 y el año 35, pues pasan a apropiarse de la figura de Rizal, ¿no? Y deja de ser ese personaje traidor, ¿no? Que se ha revelado armas contra España, a ser pues el hijo predilecto de España, ¿no? Encontramos también, por ejemplo, en la biografía de Retana y sobre todo en el epílogo de Unamuno, ¿no? Una lectura totalmente hispanista y también paternalista y también colonialista, digamos, de Rizal, en mi opinión. Y el punto clave, creo, que es la aparición de la retractación, ¿no? Ahora mismo no he podido encontrarlo, pero en el ABC, por ejemplo, sí que se hacía de hecho eco de un periódico filipino donde se habría publicado esta retractación. No sé por qué está. Genial. Y bueno, a partir de aquí es donde empecé a buscar, ¿no? Porque a mí lo que me interesaba es ver hasta qué punto esta apropiación que ya ocurre en España no es del todo un ejercicio de ventriloquía colonial, ¿no? Una apropiación española, sino algo que ya había ocurrido en Filipinas dentro de ciertos medios, dentro de ciertos círculos que tenían conexiones transnacionales de alguna manera, ¿no? con España y sobre todo con ciertos medios españoles, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, entre lo que he podido encontrar, ¿no? Podríamos hablar de una cierta periodización. Hasta 1930, lo que he encontrado es que hay una lucha por apropiarse de Rizal, ¿no? Como una especie de significante vacío. Encontramos, por ejemplo, algunos periódicos que lo ven como modelo nacional, de un Estado nacional, pero también liberal. Y lo más sorprendente es que lo que más me ha sorprendido es encontrar una ofensiva católica, ¿no? Para apropiarse de la figura de Rizal. Esto no lo tengo aquí en la presentación, pero, por ejemplo, ya con el 13 aniversario de su muerte, pues empiezan a aparecer, he empezado a encontrar en el repositorio de la Universidad de Amberes y de UPI bastantes reivindicaciones de su figura, ¿no? Donde se habla de Rizal como héroe inmortal, ¿no? Como mártir que ha muerto en el holocausto del ideal, patriota que con su sangre ha regado el campo de la independencia. Sin embargo, por ejemplo, en el Ideal Filipino, que también en 1909, se publica un artículo donde se reivindica, en cierto modo, pues una idea teleológica y eurocéntrica del progreso, pero dentro de una defensa de la independencia del archipiélago, se habla, por ejemplo, de Rizal como un símbolo de que, bueno, pues el pueblo filipino ha llegado ya al nivel suficiente de civilización como para merecer esta independencia, ¿no? Y ahí, pues, esta referencia me parece muy interesante para pensar también el papel que puede jugar esta apropiación de Rizal, esta lucha por Rizal, en el contexto de la colonización estadounidense, ¿no? Es decir, reivindicar su muerte, pero también su figura y su obra como
un signo de que Filipinas, ¿no?, está suficientemente civilizada. Sin embargo, por ejemplo, también en este periódico, en el Ideal Filipino, se defiende que Rizal siempre ha sido una asimilista, ¿no?, y que nunca ha luchado por la independencia violenta del archipiélago. Ahora añadiré un poco, porque también he encontrado mucho sobre la figura de Bonifacio, pero me parece que aquí es donde se encuentra la apreciación interesante, ¿no?, que por lo menos antes del inicio de la mancomunidad con Estados Unidos, la figura de Rizal, también en la prensa en español, aparece como una figura muy cómoda para emplearla como símbolo, ¿no?, porque por una parte se habla de él como símbolo de la civilización del pueblo filipino, pero también como un asimilacionista, como una persona que no defiende la lucha armada por la independencia, ¿no?, versus, por ejemplo, la figura de Bonifacio, sobre todo, que se interpreta justo como la parte contraria, ¿no? Aquí vemos un cuento que me parece que es como el ejemplo más interesante, y se publican todos más o menos en torno a los años 20, ¿no?, que es justo cuando creo que se rescata en el año 25, ¿no?, la supuesta retractación de Rizal. Esta revista es la revista Estudio, que creo que es justamente la revista de la Liga Antipornográfica, si no me equivoco, y publica varios artículos en el mismo número, de hecho, uno, por ejemplo, donde se habla de la personalidad artística de Rizal, y se habla, de cómo talla una figurita del corazón de Jesús, y es una entrevista a uno de sus profesores en el Ateneo, que habla de la infancia de Rizal, como Rizal era muy buen católico, que no sabe que se le pasó por la cabeza de mayor, que se ha caído un poco del caballo y se ha vuelto ateo y librepensador, pero que él tenía que haber sido, católico hasta el final. Lo sorprendente es que hay otros artículos donde, en el mismo número de Estudio, donde se sigue peleando por Rizal, ¿no? Es decir, nunca se le critica, sino que se le ve como símbolo de una Filipinas independiente. Mi pregunta aquí es, claro, ¿qué Filipinas independiente? ¿Qué independencia, ¿no? Y me parece que es interesante, ¿no?, ver cómo a través de estas luchas por la significante de Rizal podemos ver diferentes proyectos de nación independiente, ¿no? Porque realmente, que es lo que a mí me interesaría encontrar, sería ver una reivindicación no nostalgia imperial en el sentido más explícito, ¿no?, de volver a tomar control sobre el archipiélago. Y lo que no encontramos, y esto no se encuentra, lo que se encuentra es todo se asume, ¿no?, la independencia del archipiélago como hechos consumados, y se avanza hacia el siguiente paso, ¿no? Es que ver qué tipo de nación queremos tener. Y evidentemente, la nación que quiere tener Estudio, que quiere tener otras prensa filipina, ¿no?, es una nación católica, que también el catolicismo aquí, por una parte, cobra, como el español, un valor anticolonial contra Estados Unidos, que no solo es anglófono, sino también es protestante. De hecho, es uno de los motivos por los que hasta los años 60 la Iglesia Católica Filipina siguió moviéndose en español, publicando en español. La mayoría del clero, ¿no?, hablaba en español, estudiaba en la UST y luego en España, expuesto a unas ideas antidemocráticas y muy reaccionarias, ¿no? Pero esto ya ocurre en los años 20, ¿no?, por lo que parece. Sin embargo, luego vemos... sigo con la imagen. Esto es, dentro de este número que hablaba de Estudio, es un cuentecito, ¿no?, donde el niño Jesús se le aparece a Rizal en sueños. Y entonces Rizal en sueños se da cuenta de que él amaba al niño Jesús, porque cuando era niño él también, pues el niño Jesús le amaba mucho, y él ¿cómo se dice?, talló, ¿no?, una figurita del corazón de Jesús, y como él realmente nunca había sido ateo, sino que él, por eso cuando murió, se dio cuenta de que el niño Jesús siempre lo había amado, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente eso enlaza con el otro artículo, donde aquí menciona que en la misma noche, ¿no?, que escribe el último adiós, en su lecho de muerte, pues él recuerda esa figurita que él talló cuando era pequeño, y sabemos que la talló porque en ese mismo número hay una entrevista a uno de los jesuitas que cuenta, ¿no?, da testimonio de haber escrito esto, ¿no? No es literatura del todo, pero tampoco sabemos si evidentemente el sueño sí que es literatura, ¿no?, es un cuento. La entrevista tampoco sabemos hasta qué punto ocurrió de esa manera, y a través de esto se crea una narración católica
incluso reaccionaria, ¿no?, de la vida de Rizal, que, bueno, si atendemos, por ejemplo, a los estudios más contemporáneos, como los de Christopher Smith Novara, iban totalmente en la otra dirección, ¿no?, sino que Rizal más bien buscaba como asentar un pasado filipino que no fuera per se eurocéntrico, ¿no? Y aquí lo que vemos es todo lo contrario. Aquí, bueno, en estudio hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, y también he encontrado una serie de poemas donde se contrasta, ¿no?, a Rizal y a otras figuras del 96-98, ¿no?, otros revolucionarios no solo catipuneros, pero bueno, en general del 96, con la clase política filipina, ¿no? Aquí ya vemos en ciertos poemas cómo se empieza a dibujar a figuras como Rizal y a otros revolucionarios como un modelo heroico a seguir, y también como una especie también de Paradise Lost, ¿no?, de paraíso perdido en el pasado, un pasado mítico donde surge la nación que no se está cumpliendo en ese momento. Por ejemplo, bueno, por poner un ejemplo, debajo de esta imagen, ¿no?, publicada en The Independent, encontramos dos poesías, ¿no? Vosotros, sin contar con más preseas, con un corazón magnánimo y cristiano, supisteis encender brillante y sano el patriotismo y avivar sus teas. En sueños y ambición de vuestra gloria, me he saltado un par de frases, fueron donar lo propio en sacrificio por sublimar del pueblo la memoria. Y así de vuestro porte en beneficio, con títulos de noble ejecutoria, os coronan la patria y Dios de oficio, ¿no? Es decir, hay una reivindicación incluso de figuras, otras figuras del 96, como podría ser el propio Bonifacio, desde una perspectiva teísta y, bueno, católica en principio, ¿no? He encontrado también bastantes poemas sobre Rizal, donde en general lo que se refuerza es una lectura totalmente católica, ¿no? Se habla, por ejemplo, de un poema publicado también en Estudio en el año 23, acaba señalando que, bueno, o pidiendo al público, ¿no?, al lector, que tu recuerdo es valor, Rizal patriota, y la última línea del poema es tu conversión, amor, Rizal creyente. Es decir, que durante este periodo pues, se consolida una figura de Rizal como católico. Frente a esto, por ejemplo, bueno, me ha llamado bastante la atención encontrar este número de La Vanguardia, de la sección sabatina, donde Teodoro Calao habla sobre la retractación. Y un segundo, voy a bajar. Donde, bueno, pues parece que hay una reivindicación más clara de la masonería, ¿no?, y del papel de esta en la vida de Rizal. Y bueno, pues no sé, esto es lo que me ha parecido, ¿no?, que hay como un intento de recuperar otra vez el año 35, cuando empieza la mancomunidad, esa visión de Rizal como masón, etc. Y no sé, pues por ejemplo, un factor que me llama mucho la atención de este artículo de Calao es que él identifica la masonería como la fraternidad entre los pueblos, pero también la fraternidad entre clases, ¿no? Es decir, hay una lectura en español de Rizal en La Vanguardia que, aparte de esas referencias a la masonería, pues creo que tiene un contenido mucho más de lucha de clases que podríamos encontrar, por ejemplo, en Estudio, etcétera, que son revistas un poco más reaccionarias. Uno de mis planes de investigación sería aquí compararlo, por ejemplo, con la figura de Bonifacio. Aguinaldo he encontrado bastante poco en las fuentes y me parece explicable también porque estaba vivo. Sí, bueno, claro, porque justamente es una figura, creo que políticamente mucho más compleja, ¿no? Creo que no sé hasta qué año estuvo detenido o en exilio. Pero de Bonifacio, por ejemplo, sí encontramos en torno a 1916 algunas reivindicaciones en la prensa en español como
en el Renacimiento filipino, ¿no? El Renacimiento filipino le dedica un número entero en general, a Bonifacio, pero en general a todos los héroes del 96, con motivo de la construcción de un monumento en 1911, perdón, a la figura bueno, a los héroes del 96, ¿no? Celebrando justamente el aniversario del grito de Balintawak, que dio inicio a la revolución. Paradójicamente, el número entero más o menos narra todos los acontecimientos en torno a la inauguración. Hubo parades, ¿cómo se dice? Un enorme desfile, ¿no? Con carrozas, etcétera, y está tanto en español como en tagalo, pero la sección en español incluye un poema donde sí que se habla, por ejemplo, de estos, ¿no? Más bien se habla de Bonifacio como, bueno, el protagonista, ¿no? Como el Bonifacio and his men, el líder de estos héroes del 96, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es que por lo menos en el Renacimiento filipino apenas he encontrado en esta sección menciones a la religión católica y mucho más a la libertad, ¿no? Realmente, bueno, esto es una pregunta abierta, no sabría explicar por qué exactamente, cuál es la línea del Renacimiento, pero en este poema de Bernardo P. García, aunque hay una referencia, por ejemplo, a Julio César y a una cierta edición, podríamos decir, europea, me parece interesante que veamos una crítica un poco más abierta a Estados Unidos, ¿no? El poema acaba diciendo que beneath the pennants of the cannon and the gun, our land was conquered, but never on Banky's name, ¿no? O sea, sí que esa sensación de haber sido también conquistada por Estados Unidos, y es un poco más abierta la crítica a Estados Unidos. Y la siguiente referencia que he encontrado, aquí no la he puesto, pero es justamente en la que mencionaba al principio, del Boletín Católico de Cebú, que en 1924, bueno, pues le dedica un artículo a Bonifacio, hablando de él pues, como un héroe más del Panteón Nacional de Filipinas, y pronunciando esta cita que he puesto al principio, ¿no? De los pueblos que rinden culto a sus héroes, pues no pueden ser esclavos, ¿no? Y esta cita me ha sorprendido mucho, viniendo de un diario católico, es la primera que he encontrado de una fuente explícitamente católica, hablando también de Bonifacio, ¿no? Que era masón, hasta donde yo tengo entendido no era demasiado católico, ¿no? Y retomándolo pues, también como un héroe de la independencia, ¿no? Lo compara aquí con Rizal, ¿no? Con el padre Burgos, con Marcelo del Pilar, y celebra también el hecho de que se haya dedicado un día a honrarlo. Hay una pequeña mención, ¿no? Habla de Bonifacio también como un agente, ¿no? De la divina providencia, pero ya vemos como, no sé, pues que una recuperación de esta figura. También esto no lo he incluido, pero una sección que encontré y que aquí no he traído es la revista de los Boy Scouts de Filipinas, que tiene una sección, en inglés, claro, una sección muy pequeña donde ahora mismo no recuerdo, solo recuerdo la de Bonifacio, pero creo que de Emilio Jacinto tiene también otra sección, otro número, pero como al principio de cada número, al lado del editorial tenían como una pequeña sección biográfica de nada, 4 o 5 frases y un dibujo, y aquí aparecía ya en 1929 otra vez la figura de Bonifacio, ¿no? Sí, y lo que he encontrado es que sobre todo a partir de los años 30 es cuando hay un boom, ¿no? de textos que hablan de alguna manera sobre Bonifacio. Y bueno, seguro que esto... No he leído los textos de Ámbez Ocampo sobre estos héroes del panteón filipino, pero imagino que estará estudiado. Pero me parecería interesante, ¿no? Ver también los debates que se producen en los años 30, sobre todo, que es cuando he encontrado pruebas explícitas de este debate, ¿no? Sobre cuál es el héroe nacional, ¿no? Hay cierto debate, que esto lo he encontrado sobre todo que lo encuentre en la editorial de La Vanguardia. No, perdón, es una nota al pie de página, la busque.
Perdón, sí, en The Cable News American, en un número de 1911, por ejemplo, criticaba, pues volviendo atrás, criticaba a La Democracia, otra revista en español, justamente por el valor que le daban a Rizal, ¿no? Y lo que yo he entendido es que por lo menos La Democracia debía ser en español, no he encontrado el número de referencia, pero es interesante este contraste que he encontrado entre la prensa en inglés y la prensa en español y la relación que cada uno de ellos tenía bien hacia Rizal, bien hacia Bonifacio, ¿no? También creo que en este mismo número habla de La Vanguardia, pero bueno, lo que están criticando aquí es el hecho de que a partir de 1915, 1900, ¿no? esta época, a partir de los años 10, se empieza a criticar, ¿no?, que ciertos grupos de opinión y ciertos periódicos, como La Democracia, empiecen a acercarse más a la figura de Bonifacio y alejarse de la figura de Rizal, que justamente en los primeros años de la ocupación norteamericana había sido rápidamente cooptada también por Estados Unidos, ¿no? Y me parece interesante ver cómo esto podría ser una explicación, ¿no?, y cómo esto habría creado debates en diferentes periódicos, en diferentes lenguas, ¿no?, sobre cada figura. Y para mí lo que he encontrado que sería como el siguiente punto álgido son los años 30-35, ¿no? Es decir, cuando se acerca la mancomunidad, cuando se empiezan a enviar, no sé en qué años, se me ha olvidado ahora, pero exactamente la primera misión de independencia de Quezon, 34, no, antes. Porque la mancomunidad es el 35-36. No, pero bueno, o sea, esta idea, ¿no?, de ver cómo, hasta qué punto se corresponden estos debates sobre qué figura representa la nación filipina y en qué prensa, correlacionarlo con las misiones a la independencia, ¿no? Justamente en el 35, coincidiendo con la mancomunidad, lo que he encontrado es un número de La Vanguardia, ¿no?, dedicado prácticamente entero a Bonifacio. Y aquí me parece que, bueno, pues que Bonifacio cobra este valor, una especie prácticamente la primera. Y en el 35 es, a finales del 35 o en el 36 es la mancomunidad, ¿no? Y justamente a finales del 35, con motivo del aniversario de Bonifacio, pues La Vanguardia, que si no me equivoco es lo que he entendido por las fuentes, era bastante antiamericana, tenía posiciones bastante antiamericanas, le dedica un número entero, ¿no? El editorial va a Bonifacio, se publica una ilustración de este monumento al grito de Balintawak, donde, no sé, me parece que, si no es explícitamente Bonifacio, que creo que no es el original, aquí sí que se da a entender, ¿no?, que esta figura es Bonifacio. Y bueno, se habla literalmente en el editorial, que no lo tengo aquí, pero en este número, se habla, por ejemplo, de cómo la figura de Bonifacio, ¿no?, se había lanzado a luchar por la independencia con un espíritu de fe, de sacrificio, es decir, valores totalmente normativos y descriptivos, que al mismo tiempo La Vanguardia leía como un símbolo de las ansias de la nación filipina, ¿no?, por la libertad, por una idea de libertad y bienestar. Y que esto choca con un espíritu colonial y muy paternalista que habría cortado el acceso a la independencia a través de el control de la prensa y de derechos de asociación, de petición y otros derechos individuales, ¿no? Entonces, bueno, la Vanguardia veía la llegada de la mancomunidad como el cumplimiento, ¿no?, de los sueños de Bonifacio, y llamaba, me pareció también muy interesante, ¿no?, llamaba a retomar este ideal de libertad y sacrificio que veía en Bonifacio, pero haciendo una lectura de clase. Es decir, hablaba como este patriotismo se tenía que transformar en un patriotismo de clase que
luchara contra la pobreza como mal social, que veía como un crimen, ¿no? Y hablaba del pobre, que es una persona que no tiene oportunidades y sin porvenir, pues como una persona sin libertad, ¿no? Y de igual manera que Bonifacio se había levantado en armas contra la supresión de derechos individuales, pues habría ahora que levantarse contra la pobreza. Y, no sé, y me parece que es una lectura también, quizás, y esto es una sobrelectura mía, más en línea quizás con el pensamiento de Bonifacio que muchas otras, ¿no?, que podemos encontrar. En este mismo número se encontraba este artículo, Bonifacio el Gran Plebeyo, ¿no?, que bueno, es también una breve biografía, ¿no?, de la vida de Bonifacio, donde justamente el foco era su origen social, ¿no? Hablaba de Bonifacio y esta imagen, que es la del grito de Balintawak, que creo que no lleva un bolo, pero aquí sí, pues habla de, ¿no?, de como el bolo como el símbolo de la revolución, pero también como un símbolo de clase. Habla de Bonifacio como una persona, bueno, de orígenes indigentes incluso, que antepone todo, pese a que evidentemente tiene necesidades materiales, para luchar sobre todo por la justicia social, pero también para defender a Rizal, ¿no? Aquí volvemos a encontrar esa dialéctica entre la figura de Rizal, la figura de Bonifacio, y da la sensación un poco de que, bueno, sí que habla de Rizal como el gran hijo de Filipinas, el gran poeta filipino, pero que realmente quien saca esto del fuego, ¿cómo se llama? Quien saca las castañas del fuego, ¿no?, es Bonifacio. Y añade una anécdota un poco rara, ¿no?, donde habla de cómo se encuentra con un contribuyente muy rico de la revolución que se llama Don Paco, y bueno, en cuanto es muy amigo de Bonifacio, pero en cuanto Bonifacio le habla de la revolución, pues él dice que no hable de estas cosas, lo denunciará, ¿no? Pues también tiene este elemento de crítica social, ¿no? Y luego, otra vez, retomando esta idea que habíamos mencionado antes, ¿no?, como esa figura mucho más polémica de Emilio Aguinaldo, La Vanguardia parece criticar la ejecución de Bonifacio, y habla de cómo las acusaciones que se le hicieron, según las cuales él había ignorado las elecciones que había perdido, había intentado tomar el poder de forma autoritaria, y por eso Aguinaldo se había hecho, ¿no?, como el liderazgo de la revolución, eran totalmente falsas, ¿no? Incluía también bastantes documentos al final en otra página del mismo número de la revolución, e incluía también como los 10 puntos, por ejemplo, del Katipunan, ¿no? En un contexto además que, como habla Florentino Rodao, ¿no?, en los años 30 las diferencias de clase y la lucha de clases en Filipinas estaban empezando a tomar un carácter cada vez más violento y más radical, llama la atención, ¿no? Sí. Y bueno, esto es un poco lo que he encontrado hasta ahora, un poco intentando tras marco teórico. He encontrado también un poema, por ejemplo, a Bonifacio, escrito por Balmori, pero este ya un poco se sale del marco temporal. He encontrado también, por ejemplo, en la Revolución, un poema, ¿no?, a una reina de la belleza, donde al final se la compara con Bonifacio, ¿no? También tenemos esta lupa de género, o sea, los héroes filipinos también como símbolos de feminidad, que nos permite una lectura, ¿no? Sí, es un poema que se llama Su Majestad Carmencita, y al final se habla de, bueno, es la resurrección del grito de redención que desde Balintawak, con el heroico Itac, bravo, lanzó Bonifacio. Hoy de nuevo en el espacio resuena el grito bendito, le lanza el santo grito que hace desde su palacio, diosa de este carnaval, blanca flor de redención. Bueno, pues esas lecturas, ¿no? A ver, un poco adelantar y ir al final. Otra línea de trabajo, por ejemplo, que no he tomado aquí porque se salía un poco del marco temporal, son las siluetas psicológicas, ¿no?, que aparecen en Semana, que podríamos también interpretar desde esta lectura, ¿no?, como escritos realmente biográficos y ficcionales, o cuanto menos semificcionales e híbridos, donde, por ejemplo, también hay esta relación intermedial con las caricaturas y aparecen realmente toda la élite filipina hispanoparlante, ¿no? Y a mí esto me interesa sobre todo porque son figuras que en algún momento u otro pasaron por España y tuvieron un papel bastante importante, ¿no? Por ejemplo, en este editorial dedicado al nombramiento de Carlos Rómulo, que fue premio Nobel de Literatura en inglés,
pero hablaba español y lo hicieron presidente de la ONU y pues claro, en un momento en el que España estaba aislada, pues se ilusionó mucho, ¿no? Y hicieron mucha presión, yo creo, para a través de figuras como Rómulo, que España fuera aceptada en la ONU. Y pues también, por ejemplo, otro elemento, ¿no? Que es en la revista Hispanidad, la famosa revista Hispanidad, que, como hemos enseñado 1000 veces, el primer número se abría con la cara de Franco, pues había biografías de personajes españoles, ¿no? Aquí he sacado solo las del primer número, como José Antonio Millán Astray, pero luego, por ejemplo, también hay un número donde se dedican 3 o 4 páginas a Santa Teresa de Ávila, la santa de la raza, ¿no? Y claro, tienen ese eco también de la raza. ¿Qué raza? Pues la raza española, no, pero también es la raza filipina, ¿no? La raza del espíritu, la raza hispánica. Aunque esto, bueno, yo realmente Hispanidad no la veo tanto como revista, la veo más como parte de colonia del poder española que no tanto como una revista filipina. Y bueno, me ha hecho gracia también porque las figuras son las mismas, ¿no? Y el primer número de Hispanidad se abría con el saludo de Andrés Soriano, que en ese momento todavía no era filipino, tenía todavía el pasaporte español, pero luego, por ejemplo, en Semana vemos una celebración del Día de los Héroes, donde se vuelve a dedicar unas palabras tanto a Bonifacio como a Quezón, etc. Y aquí tenemos arriba a la derecha, bueno, pues al coronel Soriano hablando de cómo hay que modernizar Filipinas. Mi conclusión, bueno, pues esto es pues, claro, un trabajo todavía en evolución, pero habría que ver, bueno, el papel del factor clase, ¿no? De qué periódico se corresponde con qué clase social, qué héroes se prefieren, la interacción también entre, bueno, la cercanía de la independencia, qué independencia, ¿no? La mancomunidad, la independencia japonesa, la independencia estadounidense, comparar las lenguas, ¿no? También no lo he sacado, pero hay un poema muy interesante con un dibujo enorme estilo cómic sobre Bonifacio, que está en tagalo, por ejemplo. También sería interesante ver las comparaciones. La evolución dentro de los mismos periódicos y, sobre todo, bueno, lo que a mí más me interesaría que serían las diferencias entre diferentes revistas y familias ideológicas, ¿no? Ver cómo las revistas católicas en español se comparan con revistas como La Vanguardia. Bueno, no sé si hay algunas preguntas. Tampoco puedo responder mucho porque es un trabajo en... Muchas gracias. Me llama la atención de que lo que llamamos biografía es otra vez una cosa muy flexible, con textos que son como que crónicas, recuerdos personales, impresiones, a veces unos versos. Y quisiera saber si tú, en lo que viste, en la forma como se presentan estas siluetas, porque de hecho, más que una biografía, muchas veces es una silueta, ves una articulación con ilustraciones y una evolución a lo mejor en el periodo que nos ocupa hasta la década, o sea, comienzos de la década del 40. Y a tenor de lo que dice Emmanuel, también quería saber el corpus completo, que igual merece la pena examinar otros, más que nada porque si miramos los libros de poesía que hay publicados de escritores filipinos en español de la época, es bastante común que haya poemas sobre los héroes nacionales, sobre a Rizal, a Quezón, a todos, están todos, todo el panteón completo. Entonces, claro, sabemos que normalmente publicaban poesía primero en periódicos, muchos de ellos, y luego las recopilaban en libros, con lo cual me da la sensación de que tienen que estar. En Excelsior creo que Balmori hace varias, entonces, bueno, no sé, creo que en esta recopilación, primero, que efectivamente la biografía es como un hilo, pero que atraviesa muchos géneros, y que en esos géneros la cuestión de la poesía, al menos por lo que más conozco, ¿no? Sería algo que se podría buscar y que además también sirve muy bien, sería muy interesante ver las diferentes perspectivas sobre un mismo personaje, ya no entre líneas editoriales, sino, lo has sugerido, ¿no?, entre idiomas. Están todos tan
no sé, ¿les gusta a todos el mismo o tienen sus favoritos o hay diferentes versiones de la vida que destacan unos y otros? Me parece un tema como muy que puede dar mucho fruto. Al hilo de oírte hablar a ti, y gracias por la presentación, y de oír las preguntas de Rocío y de Manuel, también sería interesante hacer como una especie de catálogo de características vendibles. ¿Qué vende a la hora de crear esa suerte de imagen de héroe filipino inspiradora y evocadora de una mejor nación? Porque me imagino que las claves son diferentes en la creación del héroe masculino filipino que del español, como estabas yéndote ya hacia España. Entonces, bueno, por ideas. ¿Alguien más? No. ¿Aquí? Vale, no sé cómo empezar. A ver, voy a empezar un poco por la de Emmanuel. Hablabas un poco de la evolución de estas semblanzas y no sé cómo hilar esta pregunta con las demás preguntas. ¿Te refieres a evolución de la forma? De la forma. Yo hablaba sobre todo de la forma porque después efectivamente vemos claramente que se reconfiguran, resignifican estas siluetas y semblanzas. Pues lo que he dicho ya, ¿no? Que he descubierto o me he metido en el rabbit hole con este Singapur, ¿no? De Global Press, y ahí hay mucho más que la que yo estaba utilizando, que era la de UP. Y para mí, también porque es la única que está completa en nuestro repositorio, lo que más he visto como consolidado son las semblanzas de semana. Y ahí me parece que sí que, semanas que la conozco bastante mejor, ahí me parece sí que está como, esta idea de semblanza está mucho más constituido como género, y es siempre igual. Es una caricatura como la de, a ver, realmente la que os he enseñado, por ejemplo, de Rómulo, no, es un editorial, no es una caricatura. Pero me parece como muy, muy típico de semana. No, uy, me he pasado. Ay. O sea, me parece muy típico de semana. No sé si es incluso el mismo. Sí, es el mismo caricaturista. Y bueno, esa estructura, ¿no? Una caricatura de la semana con un personaje como, por ejemplo, aquí es Laurel, pero seguro hay de recto y una semblanza, ¿no? Ahí me parece pues como el género está un poco más consolidado. Claro, como no he visto ningún otro corpus completo, no sabría responderte si eso ocurre en otras épocas, pero o sea, mi intuición es que evolucionará bastante, ¿no? Luego también, por ejemplo, hay días, o sea, aparte del día de Rizal, los aniversarios y los... ¿cómo se dice? Bueno, el día de la muerte suelen siempre lanzar en torno a esas fechas muchísimos artículos, ¿no? Entonces ahí también pues no, habría que ver qué evolución hay, pero sí que me parece que tendría que haber, bueno, estas restricciones temáticas o temporales de género, ¿no? Que harían evolucionar ese tipo de artículos en una dirección. Y bueno, esa sería mi respuesta, ¿no? Y volviendo un poco, hilando esto con lo que comentaba Rocío, pues claro, pues evidentemente. Y todo esto habría que verlo porque sería muy interesante. Yo, por ejemplo, de Rizal he encontrado bastantes poemas, pero sobre todo en la de Yupi. Y ahí hay, lo que hay es prensa católica en español. Y hay bastantes poemas de Rizal bastante católicos, ¿no? Es lo que más me ha llamado la atención. Realmente lo que yo estaba buscando era esto, que no lo he encontrado. O sea, poemas en semana. Y creo que esta conversación, creo que yo la he tenido ya con Rocío alguna vez, pero los poemas de semana no son originales, ¿no? Creo que no. Pues claro, había que ver, por ejemplo, si hay en semana poemas y esos poemas de dónde vienen. Porque aquí no está indicado, ¿no? Pero imagino que este poema Bonifacio de Balmori seguro que es más antiguo.
Entonces habría que ver, por ejemplo. Y una idea interesante sería también hacer como una antología, ¿no? Espera, que no se vea. Te digo. Esta es del 49, creo, casi seguro. A ver, ¿se ve aquí? No. Pero es creo que es de eso, noviembre del 49. Y luego, por ejemplo, otra cosa que no he mencionado, pero también sería interesante, ahora que lo pienso, son las figuras latinoamericanas. Porque seguro he encontrado una semblanza biográfica de Bolívar. Luego, en los límites que nos habíamos puesto aquí para esta presentación. Pero luego en semana también hay, de San Martín, por ejemplo. Hay un número entero pintado con la bandera argentina, dedicado con una foto, un cuadro enorme de San Martín. Pero bueno, claro, yo esto también lo leería desde este punto de vista, ¿no? Desde la línea editorial, ¿no? Que tiene Semana, y también desde una estrategia ideológica que existe en la España de la época de apropiarse, ¿no? También hacer una lectura maestiana de todos los revolucionarios, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Jiménez Caballero tiene un libro sobre Rizal, pero también lo tiene de Bolívar y también lo tiene de San Martín, y colgó como una placa con la cara de Rizal en un café de la Puerta del Sol, con la de Bolívar y la de San Martín, ¿no? Porque tenía esta colección de emancipadores de la hispanidad, creo que los llamaba. Pues también sería interesante, por eso también lo que comentaba, ¿no? Que sería justamente interesante ver la evolución ideológica de ciertas revistas. Y lo que sí que he encontrado, no sé si la tengo aquí, no os la puedo enseñar, pero la foto, un poema que hay en tagalo a Bonifacio, con una foto con un cómic detrás, ¿no? El cómic se ve bastante violento, ¿no? Entonces habría que ver también las diferencias lingüísticas. Y el catálogo de características que comentaba Diana, pues sería bastante interesante. Y esto había que vincularlo también con lo que comentaba Rocío, ¿no? Porque creo que esas características variarían dependiendo de la lengua y la familia ideológica. Aunque no sé por qué, pero me temo que no van a cambiar mucho. O sea, porque me da la sensación que, no sé, que van a ser siempre las mismas, ¿no? Ideal de sacrificio, masculinidad, fuerza física. Sí, porque esa sería mi lectura, ¿no? Que la he hecho también en la literatura española, pero que veo incluso también en la cultura popular francesa, en el libro este que he comentado sobre héroes imperiales, que es una idea un poco muy europea de masculinidad, que surge sobre todo a finales del 19, principios del 20, y se cierra mucho, se institucionaliza mucho con la Primera Guerra Mundial, y siempre es lo mismo, ¿no? Es como cierta variación. Sí, entonces... Pero sería interesante, ¿no? También si hay como variaciones, también con esta interacción transcultural que se ocurre en el archipiélago, ¿no? Que es lo que comentaba Irene. ¿Más preguntas? ¿Está claro? Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta aquí la sesión. Muchas gracias por atender y gracias por las preguntas y por la discusión.